A partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. Pasan unos minutos de las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Bienvenida, bienvenido a El Contador. El Contador en Radio Internacional ya se lo está empezando a contar todo. Y será hasta las 8 de la tarde, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes. Serán las 7, concretamente en Canarias. Gracias por sintonizarnos, gracias por querer informarse a través de este canal de comunicación y gracias por hacernos compañía, sobre todo. Vamos a tratar hoy en el programa, multitud de asuntos, muy diversos entre ellos. Va a haber un poquito de todo, ¿eh? Vamos a hincarle el diente a todo tipo de temáticas, a todo tipo de cuestiones. Espero que sea de su interés todo lo que vayamos abordando a lo largo de las próximas casi 3 horas de radio en esta sintonía, en su sintonía, la de Radio Internacional. Empieza El Contador y empieza ya. Desde Fuerteventura, Ibiza Melián, escritora, jurista, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los oyentes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal te va todo? Muy bien. Bien, así me gusta. Muy agradecida de estar con los oyentes de Radio Internacional. Y los oyentes de Radio Internacional y todos nosotros estamos también muy agradecidos por el hecho de que tú estés compartiendo este rato de radio con nosotros. Me voy a poner hasta colorada. Venga, que además queda muy bien en la radio eso, ¿eh? Lo de ponerse colorado o colorada. Sí, eso está muy bien. Sí, eso está fantástico. Se percibe. Elmer Suárez, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, y pues mira, qué día nuevamente así bien soleado, muy distinto, ¿no? Contraste. Sí, pero hay que reconocer que nos ha venido muy bien la lluvia de los días pasados, ¿eh? Obviamente. Necesitábamos que lloviese. Obviamente. Es importante, el agua es importante, importantísima, estábamos sin agua, ¿eh? Bueno, José Ángel Gómez Chamorro, diputado en la Asamblea de Madrid por el PSOE, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y gracias, José Luis, por tu invitación. Es un placer tenerte aquí ante estos micrófonos, en estos estudios centrales en Madrid de Radio Internacional, para ayudarnos a comprender las cosas que están pasando. Y es que están pasando muchas cosas, ¿no? Sí, pero yo no me siento tan capaz de poder ayudar a comprender. Yo creo que la comprensión tiene que nacer de uno mismo, fundamentalmente, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil hacer comprender a los demás si por lo menos no están predispuestos a comprender lo que pasa. Es cierto, a veces nos toca a todos, incluso a los comunicadores, nos toca contar cosas que no alcanzamos a comprender del todo, ¿no? Cosas que suceden y dices, ¿cómo es posible, ¿no? que tenga que contar esto? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Pero bueno, a veces corresponde, a veces toca. Lo que hay que hacer es, opinar sobre las cosas que ocurren, y a partir de esas opiniones, de esos comentarios, a partir de esas, sobre todo, de esas informaciones, los oyentes extraen sus conclusiones sobre aquello que está ocurriendo. Por supuesto, la palabra es muy importante y cada uno después que opine lo que quiera. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. En todo caso, en la Asamblea de Madrid, ¿qué tal van las cosas? Digo, por empezar de alguna manera en el día de hoy, y ya que estás aquí, pues aprovechamos, ¿no? Las cosas, en la Asamblea de Madrid, en lo que es en el trabajo de todos los diputados, pues yo creo que estamos trabajando cada cual en función de lo que representa dentro de su segmento de representación en cuanto a su ideología política. Otra cosa es la percepción que se tenga desde tu grupo. Claro, otra cosa es de cómo van las cosas en la región, ¿no? Entiendo que esto ya es partidista, no tanto cómo va la Asamblea de Madrid, sino cómo va el gobierno de Cristina Cifuentes en Madrid. Y ahí ya tenemos nuestras discrepancias. Sí. Bueno. ¿Algún tema que en este momento te preocupe especialmente de cuántos están sobre la mesa en el ámbito de la gestión desde el gobierno regional en Madrid? Me preocupan mucho los temas que están relacionados con los derechos y con las personas. Me preocupan mucho los casi 34.000 dependientes con derecho a prestación, que este gobierno no les da prestación por falta de presupuestaria. Y más que me preocupa, me enfada la venta de acciones que son, a mi juicio, poco creíbles de futuro, ¿no? Es decir, ahora hay una campaña de inversión en hospitales a 10 años
y llevamos toda la legislatura reclamando cosas en hospitales, que se nos caen los techos, que no sé qué, y parece que ahora, como se acerca el año 19, hay que correr mucho y presentar grandes proyectos que son irrealizables en esta legislatura, y por lo tanto nos dedicamos a comprometer acciones o dineros para otras legislaturas sin saber si vamos a ser capaces nosotros de gestionarlos. Y este es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Presenta un plan a 10 años que al menos yo creo que lo debería de haber consensuado con el conjunto de las fuerzas políticas, no solamente con el PSOE, para que pudiera tener garantía de continuidad, ¿no? Seguramente que cuando lleguen los presupuestos del 19 y algunas cosas se las critiquemos y no se los votemos, nos dirá, y no lo votan y no se podrá hacer. Pero es que lleva usted ya 2 años y mucho, casi 3, que le estamos reclamando cosas y nos las ha tirado para atrás en las enmiendas de los presupuestos. Por lo tanto, eso también a mí me molesta. Por una parte, lo que son los derechos y la atención a las personas, fundamental, y por otra parte, el que... Eso siempre debe ser la preocupación capital, la número uno, ¿no? Desde un gobernante. Y por otra parte, que se ponga en la diana política, no me gusta el nombre diano, pero bueno, se ponga en la agenda política del día una inversión a unos hospitales que llevamos ya 12 años sin invertir nada y se nos están cayendo. Bueno, desde la política madrileña nos trasladamos a la política catalana, en fin, o más bien dicho, al formidable lío que tenemos montado allí en Cataluña entre unos y otros. Resulta que Llarena no resolverá sobre la libertad de Jordi Sánchez antes del pleno de investidura del lunes. Y Jordi Sánchez es, a fecha de hoy, el candidato que se presenta a esa investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña en la sesión programada para el lunes de la semana que viene, para el lunes día 12, si no recuerdo mal. Las cosas... para el lunes 12. Está complicado, ¿no? Porque en principio no hay ninguna seguridad de que Jordi Sánchez pueda salir de prisión, pueda abandonar su prisión preventiva en la que se encuentra, su estatus de prisión preventiva en la que se encuentra, pues, aunque sea por unas horas, para acudir al Parlamento de Cataluña para someterse a esa investidura. Parece que si fuese, finalmente sí, habría acuerdo para que de una forma o de otra saliera adelante esa investidura y fuera proclamado presidente de Cataluña Jordi Sánchez. Pero lo que no se sabe es si va a acudir, y es preceptivo que acuda. Tiene que estar ahí, tiene que haber una presencia física de la persona a investir en la investidura, ¿no? En el acto de investidura. Por tanto, ¿qué ocurrirá? ¿Cuáles son las cábalas que hacéis ahora mismo desde un lado y desde otro? Bueno, yo pienso que tiene que ser, y vuelvo a insistir en el tema, que tiene que ser una decisión política, porque la jurídica no lo permite, ya eso está claramente establecido. Y si se quiere salir de este cuello de botella en el que se encuentra la gobernabilidad y la situación administrativa de Cataluña, pues tiene que haber una decisión y se tiene que aflojar de una parte para poder resolver la otra. De otras maneras, no va a haber la posibilidad de que se salga de este cuello de botella que cada vez es más angustioso, y cada vez son ellos los que están marcando la agenda, son los que están jugando, los que están moviendo las fichas en el tablero, y las demás instituciones pues son las que están a la expectativa de ver cuál es la movida que ellos hacen para ver si pueden o no. Y ahí estamos. Ojalá que se resuelva esta situación. Bueno, perdón, que tenemos... Ibiza, adelante, venga, Ibiza, que estás ahí. Como lo tenemos en un sitio precioso... Sí, desde luego, donde querríamos estar todos nosotros, sin ninguna duda, en Fuerteventura. Sí, la verdad que siempre nos das mucha envidia, ¿eh? Esto de participar, Ibiza de intervenir de desde allí. Sí, Ibiza de Canarias, efectivamente. Eso es una maravilla. Bueno, yo decir que independientemente de que, porque les ha dado 5 días el juez para que cada parte pueda alegar lo que crea correspondiente, que se llegue o que sea difícil que el lunes se pueda investir o se pueda tomar una resolución sobre si sale o no sale de la cárcel, lo cierto es que lo que complica un poco más la cuestión es proponer una persona que está encarcelada, y recordemos el motivo de que es prisión preventiva, y prisión preventiva se declara, como lo hemos dicho otras veces, por 3 motivos: o por reiteración de delito, o porque se puedan destruir pruebas, o por riesgo de fuga. Y en este caso se está basando en reiteración del delito, y cada día vemos, y recordemos en qué se basa el delito de rebelión, que cada vez va cogiendo presuntamente más fuerza. Se basa en escindir una parte del Estado español
y además es un delito contra la Constitución española. Y para que se dé, tiene que haber un concierto entre determinadas personas, cada una que adquiera un rol, y llegan a llevar eso a la práctica. Y después lo que se dice que es una parte, que es la que haya violencia, la violencia no tiene que ser directa de cada uno de los integrantes, sino puede ser indirecta, como son revueltas, como hubieron, por ejemplo, en el caso cuando se asedió presuntamente la sede de la Consejería de Hacienda, lo que pasó el otro día cuando se tomó posesión de los parlamentarios en el Parlamento. Pueden ser diferentes incidencias, pero lo que está claro es que cada día va apareciendo más documentación o supuesta más documentación que va argumentando esa reiteración del delito o ese delito, como puede ser que presuntamente el día 1 de octubre hoy se saca que los mozos de escuadra interpreta a la policía que se habían concertado para que no se pusieran determinadas cosas en las actas cuando se iba a los colegios electorales. Presuntamente que todo este deriva independentista se articuló, presuntamente digo, porque esto no hay nada judicializado, no hay nada condena y todo el mundo tiene presunción de inocencia, supuestamente para tapar determinados casos de corrupción. Entonces, que estamos viendo una tras otra, después también que además que ese proceso, supuestamente o presuntamente, Hacienda ha pedido cómo se llegó a financiar ese proceso. Entonces, cada día se van articulando más. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil, si se ha visto y cada día se articula más el delito de rebelión y hay un peligro de reiteración delictiva y además se hacen declaraciones de un lado y de otro. Es verdad que dentro de la contienda política, pero dan más peso al argumento jurídico, como era en su momento la CUP cuando decía que no, que esta medida no era cosmética, sino era real. La Declaración Unilateral de Independencia fue real y lo dijeron ellos en el propio tribunal, y otro tipo de declaraciones como son las organizaciones sociales en que tenían que tomar las riendas y tenían que ir hacia la implantación de la República. Entonces, elegir a una persona que está en la cárcel presuntamente y que además cada día se articula más ese peligro de reiteración del delito por la parte de los por la parte de los secesionistas, no vamos a decirlo, de esos partidos que supuestamente celebraron el 1 de octubre en su momento, se trata de que ellos saben que no se va a poder presentar a esa persona. Entonces, yo creo que si lo que quieren realmente es volver al autogobierno, llegar a una solución dentro de los cauces legales y ver una forma que se puede llegar a mejor, deberían proponer a otra persona, porque desde luego que así lo único que se está haciendo es yendo hacia adelante y perdiendo un poco de tiempo. Sí, yo coincido en el análisis que se han hecho por la compañera y compañero de tertulia. Cuando no se hace política y se deja todo a ver qué dicen los tribunales, judicializa la política, esto va mal. Cuando se ve venir un problema y no se actúa, esto va mal. Ya no voy a reiterar argumentos de... O sea, y lo que no puede consentir ni este gobierno ni nadie es que alguien por su cuenta quiera torcer el brazo a la justicia o romper el libro de la Constitución. Por lo tanto, basándonos en esto, yo creo que continuamente lo que vienen haciendo es haciendo propuestas de provocación más que de solución. No están dando una solución política, están provocando. Pero, por otra parte, también tengo que decir que... interpreto que te refieres al bloque independentista. Por supuesto, sí. Por supuesto. Pero, por otra parte, también quiero decir que los políticos y las políticas tienen que asumir responsabilidades. Y en las elecciones catalanas ha dado un resultado determinado, donde la líder de Ciudadanos es la segunda fuerza más votada, ¿no? Una de las fuerzas más votadas. Y, por lo tanto, en esto a veces hay que dar un paso. Bueno, de hecho, ¿no? la líder de Ciudadanos corresponde a la fuerza más votada. Es decir, Ciudadanos ha sido la fuerza más votada. Luego, es verdad que el bloque, efectivamente. El bloque, una vez ya unidos las fuerzas independentistas, el bloque independentista secesionista coge fuerza y suma más, ¿no? Pero en principio el partido que ganó las elecciones en Cataluña fue Ciudadanos con Inés Arrimadas al frente. Sí. Efectivamente. Lo que yo quiero decir es que Inés Arrimadas tiene autoridad suficiente para poner en marcha el reloj y dejarnos ya de estas cositas de perder el tiempo y tal, ¿no? Y a veces uno tiene que dar este paso aun sabiendo que puede perder o que va a perder. Lo hizo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, para poner en marcha el reloj frente a Mariano Rajoy,
se presentó a una investidura sabiendo que tenían poquísimas, por no decir ninguna posibilidad de salir, pero al menos ponemos en marcha el reloj constitucional, para que no nos andemos aquí perdiendo el tiempo en que si ahora propongo a alguien que está en la cárcel, si se puede, si a ver lo que dice el juez, los plazos del juez. Aquí, cuando se pone en marcha el reloj de los plazos, ya se acaban muchas cosas, y entre otras esas. Y por lo tanto, yo lo que echo de menos es que Ciudadanos dé el paso en Cataluña adelante, que hasta ahora tiene su aval, tiene su apoyo legítimo y suficiente como para dar ese paso. Y si se pierde, ¿qué vamos a hacer? Sí, se perdería, con toda bien, seguridad. Bien. Con lo que correría el tiempo, correrían ya los plazos, y llegaría el momento en el que se tendría que convocar de nuevo elecciones. Bien. Y si llegamos a ese escenario, ¿no creéis que es bastante probable que se repitan los resultados de las últimas elecciones en Cataluña? Pues a lo mejor, si se pone en marcha el reloj, el mapa de pactos podría ser otro, ¿por qué no? Es decir, desde el punto de vista de una salida constitucional, no estoy hablando de... Pero seguramente que con el reloj en marcha y con los plazos ahí que se acaban y una repetición de elecciones, pues seguramente habría más voluntad de pactar, ¿no? Bajo la presión de... Exacto, que vienen las al elecciones menos otra vez. quien tiene que proponer un candidato, proponga un candidato razonable y asumible. Y que no estemos con estas cosas que si ahora tiene que dar permiso los juzgados para que sea un candidato porque que están proponiendo está en prisión preventiva. Es decir, yo creo que eso facilitaría mucho. Lo deseable sería que hubiese un pacto y que quien saliese acatara la Constitución, dentro de la legalidad se gobernara, y después políticamente yo estoy seguro que hay cosas que hay que arreglar en Cataluña, lo mismo que en otras comunidades autónomas. ¿Cómo no? Hay deficiencias, falta de financiación, falta de servicios. Antes hablaba yo de la ley de dependencia. Pues todas las comunidades tienen ese problema también, ¿no? Unas más, otras menos. Pero lo que no podemos estar es en este impasse innecesario que no nos lleva a ningún sitio. Y si al final hay que repetir, ¿qué le vamos a hacer? Con todo, Elmer, parece que el apoyo al bloque independentista desde la perspectiva social se está deshinchando, ¿no? Va a menos. Esto es lo que dicen las encuestas, ¿no? Los últimos sondeos realizados, que el apoyo popular a la idea de la creación de la República Catalana, independiente del resto de España, tiene menos apoyo, tiene menos el fuerza. El desgobierno genera hartismo en la gente, ¿sí? O sea, la gente termina harta de no ver qué pasa, de que falte autoridad, de que falte gobierno. Y lo peor también es que en este momento, mientras no haya un gobierno en Cataluña, pues seguirá gobernando quienes perdieron las elecciones y a quienes no obtuvieron ninguna votación. O sea, el PP es el que está gobernando en Cataluña y es el que los catalanes no quieren. Entonces, esto es una contradicción política que riñe contra cualquier realidad de la que se está viviendo allí. Y si esperar que se agote por sustracción de materia las posibilidades del independentismo para poder seguir eligiendo y agotándole cada vez más los votantes al bloque independentista, pues me parece que es una tarea que tampoco tiene ningún asidero. En todo caso, ahí queda la noticia que hemos dado hace unos minutos, la que hace referencia a que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no tiene previsto resolver sobre la petición de libertad de Jordi Sánchez antes del pleno en el que debería presentarse como candidato a presidente, fijado, como hemos comentado, para el próximo lunes 12. Ibiza, ¿ibas a decir algo? Sí, de todas formas, decir que independientemente que el juez Llarena lo dejase salir, eso para... en el supuesto que lo dejase de salir para tomar posesión, estamos hablando que después sería un presidente no solo que pudiera seguir con pudiera seguir en la cárcel por la prisión preventiva y que viene bajo ese peligro de reiteración delictiva, sino que además, al ser un delito tan grave, entraría la posibilidad de que se vaya a juicio oral, se llega a la fase intermedia, se acabe la instrucción, la fase intermedia y se decrete que se pase a juicio oral. En ese momento ya estarían inhabilitados debido al delito de que se trata, con lo cual estamos hablando que si lo lógico es tener una estabilidad, y como le pedían los empresarios ayer alemanes
a Torrent, lo lógico es elegir a alguien que pueda llevar las propuestas que sean, pero que puedan llevar las propuestas de los catalanes y puedan llevar hacia adelante. De esta forma lo que se está dando es un poco de inseguridad jurídica, porque independientemente de que llegara a ser presidente, que ya sería, si estuviera o no estuviera en prisión preventiva, iba a ser por un tiempo muy corto, presuntamente, ¿no? Por un tiempo corto, si no se llega al sobreseimiento en la fase intermedia, pero si se pasa a juicio oral, entraría la inhabilitación, con lo cual es un poco, oye, vamos a tomar, si lo que quieren es que sus propuestas vayan hacia adelante, que tomen una decisión y que tomen una decisión para dentro de los marcos legales, que intenten llevar las propuestas que ellos quieren hacia adelante. Si no, al final queda un poco la sociedad catalana en un impasse, ¿no? Y no puede ni la sociedad civil, ni la mercantil, ni todos los negocios y empresas, quienes pierden es al final el pueblo, ¿no? Los ciudadanos, los empresarios y demás. No hay estabilidad social, ni política, ni económica. Ya sabemos quién va a ocupar el puesto que ha dejado vacante Luis de Guindos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha elegido hoy al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, Román Escolano, como nuevo ministro de Economía en sustitución del dimitido Luis de Guindos. ¿Qué os parece este nombramiento? Bueno, parece ser el candidato del propio Luis de Guindos, ¿no? Es en quien él confiaba para esta responsabilidad. Sí, yo creo que es una propuesta del propio ministro que cesa. Saliente, sí. Saliente. Pero yo, como dice mi portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, esto de las personas, hablar de las personas que conforman un gobierno, pues todas son respetables y, por supuesto, nadie duda de su capacidad profesional o académica, nadie duda. El problema son las políticas que tienen que aplicar. Y, por lo tanto, este ministro que es nuevo, pues seguramente, y donde está no es porque no sepa hacer las cosas, pero es un problema de las políticas. Y, por lo tanto, cambiaremos de personas, pero seguirán las políticas del Partido Popular. Tiene compromisos muy serios, ¿no? Y es tratar de que se manejen las finanzas y el resultado del 2018 con muchos muy buenos resultados para que el 2019 pues se cumplan con las expectativas que se han generado de generar empleo, de que haya superávit en las diferentes administraciones y que las deudas pues se vayan cancelando. Y esto es muy complicado porque no se ve tampoco con tan halagüeño esa inmediatez y la reactivación de la economía. O sea, se dicen en altas esferas, pero en lo cotidiano y en lo cercano a nosotros eso no lo vemos muy palpable. Yo creo que de todas formas se ha elegido un poco para seguir la continuidad, porque recordemos que era técnico de economía del Estado y conocía las instituciones europeas. Entonces era, digamos, que el relevo más lógico, porque lo que había dicho Rajoy es que quería una persona que conociera todos los temas que estaba llevando Luis de Guindos. Entonces, debido a su preparación, a que estuvo también en la etapa de Aznar, de que tenía también ahora responsabilidades europeas, y por su perfil técnico, yo imagino que se lo elegiría en base a eso, de alguien que conociera todo lo que se estaba tratando por Luis de Guindos, con lo cual no llega alguien nuevo que tiene que mirarse todo y con lo cual tarda tiempo, ¿no? Yo creo que ha sido una sucesión lógica buscando ese tecnicismo de la persona. Sí. Francisco Canals, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tienes algún dato de última hora en relación a la desaparición hace ya 8 días del pequeño Gabriel en Níjar, en Almería? Efectivamente, hay algunos elementos interesantes. Por ejemplo, sabemos que hoy la Guardia Civil ha tomado declaración a quien es la pareja sentimental del padre del niño, de Gabriel Cruz, por dos motivos fundamentales. Como todos sabemos, esta persona encontró el sábado una camiseta que ha sido objeto de mucha polémica, porque se dice que la Guardia Civil ya rastreó previamente el lugar y no encontró nada. Bueno, a partir de aquí nacen nuevas hipótesis, porque es cierto que en este momento hay varios medios de comunicación que apuntan a la posible existencia de una mano negra, de una persona que habría puesto allí, hipotéticamente, claro está, esa camiseta como una cortina de humo para despistar a la policía. Yo voy a romper una lanza a favor de los padres. Permíteme que te interrumpa, que la camiseta apareció ahí en un estado, digamos, estaba seca, ¿no? Sí, estaba seca. Cuando todo el entorno estaba mojado, no, mojadísimo y porque, bueno, pues llevaba lloviendo tiempo, etcétera, ¿no? Pero no obstante, la camiseta apareció seca. Pues
creo que hemos perdido a Francisco Canals. No, estoy. Estás ahí. Vale, sí. Pues entonces hemos perdido a Ibiza Melián. Vamos a intentar recuperar esa conexión. Entonces, esto es curioso, ¿no? Sí, es curioso. Bueno, esta persona afirma que la encontró tapada detrás de unas cañas, que no la tocó para no contaminar, diríamos, la escena, la camiseta. Y lo más extraño de todo es que la camiseta tiene ADN del pequeño, de Gabriel Cruz, pero no está entre las pertenencias que él llevaba puestas el día de la desaparición. Bueno, yo digo que voy a romper una lanza a favor de los padres por un motivo muy básico. Bueno, recordáis la desaparición de Diana Quer el día 24 de agosto del 2016. Un par de semanas después aparecieron muchas noticias publicadas en las cuales se aseguraba que Diana había pasado por casa a cambiarse porque habían unos tejanos que no se había puesto, que la madre los había encontrado por la noche y al día siguiente no estaban. Bueno, luego se comprobó que esto no era así, porque como todos sabemos, el Chiclet asesinó in flagranti a Diana Quer. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir algo fundamental, que no todos los padres tienen una memoria exacta para acordarse de exactamente qué es lo que han puesto a su hijo. Yo mismo tengo una hija de 8 años y le aseguro que si me preguntara de qué color es la camiseta que se ha puesto más de un día, quizá no lo recordaría. En este sentido, pues hay precedentes criminales de casos históricos de la crónica negra española en los cuales, pues bueno, muchas veces los padres no pueden memorizar completamente cuáles eran las prendas. Por tanto, yo el tema de la camiseta lo dejaría un poco en el aire. Punto número 2. Diego, pero en todo caso sorprende que haya aparecido en ese lugar previamente ya rastreado, no encontrándose nada en esa primera batida, y que además pues apareciese seca cuando todo estaba mojado, ¿no? Cuando el entorno estaba mojado. Eso es como muy complicado de entender, ¿no? Se podría especular con la posibilidad de que alguien puso ahí deliberadamente la camiseta para que se encontrara después. Sí, efectivamente forma parte de una de las líneas de investigación actualmente de la UCO y de la Guardia Civil. No olvidemos que si esa camiseta fue puesta ahí de manera intencionada, estaríamos apuntando directamente al entorno del niño, porque ¿quién tiene acceso a su ropa? ¿Quién tiene acceso a su armario? Pues lógicamente personas del entorno. También cabe decir que han habido varios testimonios que aseguran que el día de la desaparición se escuchó un fuerte portazo de una furgoneta o de un vehículo correspondiente, por ejemplo, pues a una persona que cierra de un portazo el coche de manera un poco colérica. Y otro elemento sospechoso, la persona que está en la cárcel, el acosador de la madre, se quitó la pulsera, esa pulsera que llevan los agresores en violencia de género, más o menos en la misma franja horaria, y estuvo durante un par de horas totalmente ilocalizable. No obstante, en su municipio de origen, algunos vecinos afirman y han declarado que le vieron directamente en las inmediaciones de su casa, en la franja horaria. En la terraza, leyendo alto. Leyendo, sí. Con lo cual esa persona, como con ganas de no pasar desapercibido, precisamente, como con ganas de que la gente supiera que estaba ahí. Sí. Además, mire, hay algo de este caso que llama mucho la atención, ¿no? Es decir, en sucesos siempre una persona puede estar expuesta al peligro cuando salimos a la calle, cuando vamos a cenar de noche, por ejemplo, pero hay que indicar que ese niño, primero, no tenía una rutina, no salía a las 8 de la mañana para ir al colegio con una rutina preconcebida, es decir, no hay ningún elemento que pudiera llevar a pensar que había una persona en el exterior esperándole. Ese niño estaba de vacaciones, era el puente del Día de Andalucía, y simplemente se fue a jugar a casa de sus primos a las 3:30 de la tarde, pero podría haber ido a las 4:30 o a las 10:30 de la mañana o a las 12:15 del mediodía. Por tanto, además, si tenemos en cuenta que la distancia de 120 metros corriendo son 30 segundos, pues bueno, yo creo que aquí está una de las piezas claves, es decir, qué sucedió en ese trayecto de unos 120, 130 metros. También ahora mismo otra hipótesis es la posibilidad de que algún conductor conduciera a una velocidad anormal, atropellara al niño, quizá causándole la muerte, y ante el pánico pues de no verse enfrentado a una causa penal, pudiera decidir enterrar el cuerpo, ¿verdad? Esta también es otra, hay que decir que es otra de las hipótesis también que se baraja, porque se afirma que se vio a un vehículo blanco, una supuesta furgoneta blanca en las inmediaciones. Que aparece en casi todas las desapariciones de niños de España, ¿no? Una furgoneta blanca. Exacto. También hay que decir que es un dato que se reproduce una y otra vez. Cada vez que hay una desaparición, de repente alguien dijo que había una furgoneta blanca por ahí, por las inmediaciones en ese momento. Sí, porque además estos rumores hay que decir que corren mucho por WhatsApp y forman parte un poco del imaginario popular, es decir, ese hombre del saco que se llevaba a los niños de antaño, tantos años atrás, pues bueno, ahora la gente lo identifica en el siglo XXI con la furgoneta blanca, ¿no? Blanca, sí, y además se trata de rumores que circulan por internet, por email, por correo electrónico,
vehículo, por tanto no es extraño que también haya salido una supuesta furgoneta blanca. En todo caso, parece que desafortunadamente esta es la desaparición perfecta, ¿no? Es la desaparición perfecta, y cabe indicar que en España hay otros muchos casos de desapariciones perfectas. Por ejemplo, en el año 86, en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, provincia de Barcelona, desaparecieron 2 niños de 8 y 12 años de la habitación de un hospital, un lugar donde entran y salen enfermeras constantemente, y jamás se supo nada, absolutamente nada más, ni cámaras de vigilancia, ni testigos. Se los tragó la tierra literalmente. No obstante, yo diría que en el caso de Gabriel Cruz veremos un desenlace inminente, es decir, no sé por qué todo apunta a que no será un caso que se vaya eternizando. Sí, yo creo que habrá un desenlace inmediato, y la policía se está moviendo muy rápidamente. ¿Y tu olfato periodístico a qué te lleva en este momento? Yo apunto a un desenlace rápido, a un desenlace bastante rápido. Sí, pero ¿cuál sería el desenlace finalmente? Pues no lo sé. Por lo que tú pudieras percibir de los datos que obran en tu poder y de la información que ha trascendido, de la investigación. Bueno, lo que está claro es que el niño se encontró con algún tipo de situación que le sorprendió, que le superó, y yo diría que ahí está un poco la clave, ¿no? A veces no siempre hay intrigas palaciegas en el seno de familias y de organizaciones. A veces una persona sale en la calle y está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y se encuentra pues una cadena de acontecimientos. Algo tendría que encontrar el pequeño para provocar su desaparición. En principio no ves verosímil que se trate del acosador de la madre. Es complicado. De que esa persona tenga algo que ver. Porque parece que si el niño en vez de a las 3:30 hubiese salido de casa de su abuela a las 3, parece que sí le hubiera podido dar tiempo a esta persona a estar en el lugar de la desaparición del niño, para luego, en cuestión de una hora, plantarse en su casa, en su domicilio, en otra población, y estar en la terraza leyendo alto para que se supiera que estaba ahí. Es posible. No hay que estamos acusando a descartarlo. nadie, ni mucho menos, no tenemos ninguna prueba, en absoluto pretendemos hacerlo, pero es una hipótesis que se está barajando y está sobre la mesa de los investigadores. Sí, es una hipótesis que lógicamente está activa y forma parte pues del operativo de la Guardia Civil. También hay elementos que apuntan a que esto no sería así. Cualquier persona que haya visto una infografía, un mapa de Hortichuelas, veréis que es un municipio de unos 110 habitantes, bastante apartado, y además la casa de la abuela, que era donde estaba el niño, todavía está más apartada del núcleo urbano, es decir, está a las afueras, y donde hay ese famoso camino de 120 metros. Hay unas ventanas que dan directamente a la calle, es decir, cualquier persona que estuviera esperando al pequeño allí fuera, primero, no había manera de saber a qué hora tenía el niño pensado salir, y luego, segundo, que hubiera sido visible a través de las ventanas. Por tanto, aquí hay algún elemento que incluso puede hacer pensar que quizá el niño ni siquiera cogió ese camino o ni siquiera salió a esa hora. Veremos qué es lo que sucede, porque ese relato de alguna manera no es consistente. Ningún niño se pierde, y ningún niño tampoco secuestrado porque espontáneamente sale para ir a 120 metros en un lugar que es, yo diría, rural, porque se ha comparado mucho este caso también con el caso de Jeremy Vargas. Jeremy Vargas, canario, sale a la calle en un entorno urbano, sale a jugar y luego ya desaparece. Aquí no, aquí hablamos no de una ciudad donde la gente se puede confundir, pasar desapercibida, sino de un entorno totalmente agreste, donde hay un colectivo de 110 personas, la mitad de ellos son además primos lejanos, son prácticamente familia, y donde cualquier pequeño detalle pues no pasa desapercibido. Por tanto, un caso apasionante, un caso, yo diríamos, digno de grandes páginas de la investigación. José Ángel, realmente nos podemos hacer a la idea perfectamente de lo que están sufriendo, de lo que están pasando sus padres, ¿verdad? Son horas de gran angustia para todos, y muy particularmente para los familiares directos de Gabriel Cruz. A mí personalmente hasta me cuesta trabajo comentarlo, ¿no? Por no dar pábulos a quien esperemos, pero normalmente si alguien ha intervenido en esta situación, está esperando sentirse importante. Y entonces yo creo que lo mejor es que, como bien decía Francisco, dejemos a la policía actuar, yo creo que ha hecho un buen análisis de la situación, y esperemos, ha pasado mucho tiempo, tú también, es verdad, y esperemos que se resuelva. Yo tengo muchas dudas por el tiempo pasado. Ibiza Melián, adelante.
Pues yo espero que se resuelva. Yo creo que a todos se nos queda en la retina las imágenes de dolor de los padres, ¿no? Y desde luego la petición de la madre y su esperanza de que lleguen, que todo se resuelva bien y que llegue con vida. Yo creo que lo único que podemos hacer es solidarizarnos con los padres, desde luego agradecer no solo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que se están volcando en ellos, sino también a todos esos voluntarios que están ayudando, y esperemos que llegue pronto y que aparezca el niño y en buen estado, esperemos, ¿no? Porque si no, parece que son muchos casos muy mediáticos y de niños, y más en este caso un niño tan pequeño, pues... Se ha actuado de una forma rápida por parte de los servicios de emergencia. Los investigadores se pusieron manos a la obra, por decirlo de alguna manera, con mucha celeridad. Al poco de tener noticia de la desaparición, al muy poco, a los minutos, ya estaba declarada esta desaparición como de alto riesgo, como algo que realmente podía tratarse de un acontecimiento tristemente serio. Y porque no siempre todas las desapariciones, digamos, gozan de esa calificación por parte de los efectivos policiales. En este caso sí, se le dio prioridad y bueno, hay que decir que el despliegue es máximo, amplio, impresionante, diría yo, ¿no? Por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y también en el ámbito local. Lo que nos preocupa es la impotencia en que nos encontramos los padres de familia y los familiares de los niños que son los más indefensos, y además que son situaciones que no es la única, o sea, cada rato estamos hablando y mencionando de este tipo de situaciones en un sitio o en otro o en cualquier parte. Y bueno, ahí están esas 3 desaparecidas en Asturias, claro, de edades en torno a los 40, cuyos coches han aparecido abandonados cerca de la costa, y en cuestión de poco tiempo, ¿no? Desapariciones que se han producido en cuestión de poco tiempo. Es muy curioso también. Todo muy curioso. Y todavía está por resolverse este tema. Claro, y además se siguen aumentando esas cifras de las desapariciones. Una vez leía yo en un informe que en España habían un promedio de unos datos de 15.000 personas desaparecidas. Sí, al año. Entonces, que había esa historia de 15.000 personas desaparecidas. ¿Dónde están? Una cosa es que esté perdida y de pronto se esté buscando y se tenga la esperanza de que se va a encontrar. Pero una persona desaparecida es que ya han pasado años y no vamos a tener cómo hablar de dónde está, qué le pasó, ni cuál es la respuesta. Y siguen todavía circulando los rumores del tráfico de órganos, que es una cosa que también... Pone los pelos de punta, ¿no? Que ninguno de nosotros estamos fuera de peligro de esas situaciones, y los niños peor. Sí, es impresionante. Son muchas las desapariciones al año que se registran, que tienen lugar en España. Cabe decir, si me permite, que precisamente esta mañana el ministro Zoido se trasladaba a Almería, donde saludaba, por cierto, también a los padres del niño desaparecido, de Gabriel Cruz, y presentaba el informe anual del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que, como sabéis, no tiene más de un año y medio de existencia. Tiene algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, sabemos que hay un total acumulado histórico de 139.089 casos de personas que quedaron sin ser localizadas. Aquí hablaríamos, lógicamente, de todo un histórico de décadas. Y también otro dato interesante que publica ese informe, y es que las fuerzas de seguridad actualmente buscan a un total de 6.053 personas, que serían casos activos, diríamos, porque lógicamente cuando pasan unos años los casos tienen tendencia a cerrarse o a sobreseírse o se ven sustituidos simplemente por otro. Lo que está claro es que hoy en día, con la sociedad de la información, con Internet, con Facebook, con las redes sociales, todavía siguen desapareciendo personas, algo que no pensábamos que podría suceder. También decimos que en España llegará un momento que la policía no tendrá quizá tanta operatividad para poder, diríamos, seguir la trazabilidad de tantos casos. Es decir, tarde o temprano se tendrá que hacer como en Estados Unidos, como Reino Unido, que es pedir colaboración ciudadana. Por ejemplo, en otros países ya se utilizan programas que rastrean miles o millones de muros de Facebook a la búsqueda de un rostro de una persona desaparecida, técnicas de reconocimiento facial. O en otros países, por ejemplo, ya se utiliza YouTube, el famoso buscador
buscador de vídeos para publicar vídeos con fotos, con imágenes de las personas desaparecidas, pero además desde fuentes oficiales. Por tanto, todo esto no ha llegado a España, pero yo creo que a medio plazo acabará llegando sin duda. ¿Tienes algún dato, también de reciente generación en relación a estas desapariciones en Asturias, a las que hacíamos referencia antes, Francisco? Bueno, no, el caso sigue todavía abierto, ¿no? Lo que está claro es que en este momento en Asturias hay un cierto pánico social. Es decir, yo creo que al principio no se quería reconocer públicamente por parte de las autoridades que los 3 casos podían tener efectivamente una relación, 3 personas de características parecidas, de una edad similar, 3 desapariciones además en una franja de 18 días, que es muy poco. Pero poco a poco, pues lógicamente todo esto ha ido ganando fuerza y está claro que hay una persona peligrosa que está en la calle, que está sin control y que, bueno, pues que le atraen este perfil de víctimas. Algo también muy interesante, en criminología siempre hay un victimismo. La víctima no es elegida al azar. Las víctimas muchas veces guardan cierto parecido físico incluso o intelectual, y un violador, un criminal en serie, elige a sus víctimas según determinados patrones de conducta, conscientes o inconscientes. Por tanto, este patrón de 3 personas desaparecidas muy probablemente correspondan seguramente a la misma persona, y bueno, en este momento Asturias estará mirando de arriba abajo en busca de ese criminal. Está claro. José Ángel Gómez Chamorro, mañana es día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. El PSOE propone sancionar hasta con 50.000 euros a las empresas que discriminen a las mujeres. Me parece muy bien. Por supuesto que sí. Yo creo que a estas alturas de siglo, discriminar a una compañera, a una mujer. Mi profesión, yo trabajo en un hospital, en el Gregorio Marañón concretamente, ahora estoy en excedencia, donde lógicamente, tradicionalmente en los hospitales trabajan muchas mujeres, en muchas ocasiones mucho más que los hombres, y sin embargo cuando han tenido que nombrar un jefe de recepción o una jefa de recepción, siempre ha sido jefe de recepción. Cuando han tenido que nombrar un responsable de admisión, siempre ha sido eso, un responsable de la admisión y no una responsable de admisión. Ya de gerentes de hospitales, directores médicos, jefes de servicio, jefas de servicio, ni contarlo. Y por lo tanto, ahí no hablaríamos de discriminación salarial, pero hay otros sectores, ya sobre todo en el ámbito privado, de la iniciativa privada, donde la discriminación salarial existe. Y por lo tanto, yo creo que hay que legislar. Porque, primero porque no hay derechos. Las mujeres son el 50% de la población. Son nuestras compañeras de trabajo. A mí me daría vergüenza estar trabajando al lado de una compañera que encima tuviese menos salario que yo. Me daría vergüenza personal, ¿no? Y si esto no se corrige, pues estamos discriminando al 50% de la población. No lo podemos consentir. No es imposible. Y si hay que tomar medidas, pues que se tome. Hay una medida que ha propuesto a las compañeras del Partido Socialista, que a mí me parece bien, para poder corregir, sobre todo en el ámbito privado, las empresas privadas, lo que está sucediendo de discriminación hacia la mujer. ¿Qué recorrido le ves a esta propuesta de tu partido? Bueno, veremos a ver. Yo creo que la propuesta nace en unas fechas donde mañana tenemos un día importante que tenemos que acompañar los hombres, acompañarles a ellas en sus dignas y justas reivindicaciones. Nace seguramente que del debate de ellas. Si las mujeres entienden, la mujer de mi partido, y encuentran consenso en las mujeres y en otros partidos políticos y en los hombres también, como no, yo creo que debe de tener el recorrido que se merece el hecho. Claro, lo voy a ampliar la información que acabo de facilitar. El PSOE ha registrado esta mañana, precisamente, hoy, en el Congreso de los Diputados, una propuesta de ley que pretende completar la Ley de Igualdad que se aprobó durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso sí, está específicamente dirigida a luchar contra la discriminación laboral o profesional por razón de sexo. El proyecto de ley de 73 folios, 49 artículos y 13 disposiciones plantea multas de hasta 50.000 euros, como citaba hace unos minutos, para las empresas que discriminen de una forma tácita efectiva a las mujeres. Ibiza Melián.
Yo decir que me parece muy bien todas las iniciativas que se tomen. Yo creo que un grave problema es no obligar a coger la baja de maternidad igual que la de paternidad, porque es ahí donde muchas veces se da la discriminación, porque se piensa que solo la mujer tiene los hijos, y los hijos son de 2 personas. Para que haya un hijo tienen que intervenir 2. Con lo cual, ahí sí, cuando se van a discriminar o se llega a ese techo que no se promociona a la mujer por el tema de los hijos, si se obliga al hombre a coger también su baja, va a estar en igualdad de condiciones contra la mujer, con lo cual no habría discriminación. Todas las medidas que se tomen en este sentido son buenas, pero también yo creo que muchas veces está bien todo lo que se legisle, pero también tenemos que ser los propios ciudadanos los que no aceptemos determinadas cosas, y lo digo porque muchas veces abrimos internet, chistes fáciles que se hacen, donde se sigue discriminando a la mujer, donde al final siempre es la gracia, la mujer no, el estereotipo, las mujeres no sabemos conducir, si nos compramos un coche tiene que ser el hombre el que nos compre, o por ejemplo una característica de los hombres, cuando sobre todo en la política, ¿no? La ambición se toma como algo bueno, cuando es una mujer pues es algo malo, le dieron el puesto por algo de más o tal, o cuando hacemos comentarios también de mujeres políticas o de otro, si es que va con los tacones, si es una pija o si viste de otra forma, cuando la indumentaria de cada cual corresponde a cada cual, y vivimos en un país libre y podemos decidir lo que queramos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser la propia ciudadanía, y esto lo han visto mucho las empresas. Por ejemplo, antes cuando salían anuncios de productos de limpieza había siempre una mujer. Si nos damos cuenta y empezamos a ver todos los anuncios, ahora son los hombres los que se limpian la camisa, los que utilizan el detergente y demás. Entonces no solo tenemos que exigir que se legisla desde arriba, sino nosotras mismas, independientemente de la ideología que tenga cada cual, no permitir ciertos comentarios, y también por parte de los hombres, y lamentablemente vemos como todavía esto no es una realidad, cómo se nos discrimina desde muchísimos sitios, o cómo se presupone que a pesar de estar mucho más formadas, mejor preparadas y demás, se tiene más en cuenta a un varón que a una mujer. Lo ponemos, por ejemplo, en exposiciones de pintura. Muchas veces se hacen exposiciones de pintura con fondos públicos y las mujeres que aparecen son escasas. Lo ponemos en los premios Nobel. Hace poco hubo ahí, no sé si sigue todavía vigente, ahí en Madrid, una exposición de mujeres nobles, y vemos como son muy pocas a las mujeres que se les concede el Nobel, cuando dentro de los equipos de investigación hay muchísimas mujeres, y así, etcétera, etcétera. O intelectuales, mujeres que hablan de teoría política, de temas candentes, de filosofía y demás, y siempre se saca el nombre de los hombres y no de las mujeres. Yo creo que ahí tenemos que ser mucho más reivindicativas para que al final se premien las ideas y no se premien lo demás. Incluso los medios de comunicación, vemos como el día del 12 de octubre se hizo una lista de las mejor vestidas, y yo creo que de lo que se te tiene que valorar es por tus ideas y no por los vestidos, porque no se hizo lo mismo de los mejores vestidos, o a la mujer del rey, ¿no?, que es la consorte real. Muchas veces me imagino que tendrá su agenda y su trabajo, y muchas veces de lo que se le sacan los medios de comunicación es cómo viste o cómo deja de vestir, cuando no se hace lo mismo con él. Entonces, todos estos estereotipos no solo tenemos que pedirle al Estado que legisle, sino también nosotros, desde nuestra humilde posición y cada uno con su granito de arena, debemos aportar nuestra participación en ello y no permitir ciertas cosas. La jornada de mañana va a ser un 8 de marzo distinto completamente a los vividos hasta ahora. Sí, pero a ver, yo quisiera apuntar ahí a lo que se estaba comentando, y es el hecho de que no es simplemente que legislen, es que los partidos no solamente legislan, es que deben ser el ejemplo, y deben ser el ejemplo en las listas y en los cargos y en las dignidades, para que no sea un reclamo. Porque y es en que cuanto a la brecha salarial, también tienen que ser un ejemplo las propias organizaciones sindicales, no solo los partidos. Sí, sí. Entonces, si son ellos, no, es que es una ley, a través de la ley no se cumplen muchas cosas, no. Matar no está permitido de acuerdo con la ley. Muchas cosas, robar no está permitido con la ley, y por esa ley se deja de robar o se dejan de hacer las cosas. No, es el ejemplo. Yo no mato para que mis hijos no me vean matar o sepan que yo mato. Eso es lo que importa. Y entonces las organizaciones sociales, civiles, políticas, de todo tipo, tienen que tener ese ejemplo, ¿sí? Las religiosas, todo el mundo, que solamente pueden ser sacerdotes, no hay sacerdotas o como dijéramos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tiene que, ya estamos en un siglo muy avanzado de la civilización humana, y en la que eso se tiene que ver, eso tiene que ser un reflejo, no a través de leyes, porque las leyes no obligan a nada ni impiden que no se cometan los delitos. Yo, que tiene toda la razón,
Yo, desde luego, desde mi partido lo llevamos practicando hace mucho tiempo. Se nos criticó mucho cuando hicimos un pequeño avance, que no significaba nada. Yo recuerdo a Carmen Romero y a Matilde Fernández tirar rosas a la mesa de un congreso porque se obtuvo entonces el 25% y en estos momentos estamos en paridad en 5 listas. segundos. Bien, gracias. Gracias, José Ángel Gómez Chamorro, diputado en la Asamblea de Madrid por el PSOE, y Ibiza Melián, escritora, jurista. Muchísimas gracias. Por cierto, teníamos un comentario que hacer y se nos ha pasado por completo. No da tiempo. No ha dado tiempo, ya no tenemos tiempo. Bueno, la próxima vez, lo prometo. Sí, porque me gustaría comentar claro que yo sí. creo que no se le ha hecho Francisco reconocimiento. Canals, periodista, gracias. Jaime Suárez, gracias.